Señor, por la autoridad de la palabra, te lo pedimos en el nombre santo y glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse, hermanos, en esta hermosa noche. Gloria a Dios. No sé si puedo usar el pedestal, hermano. ¿Sí? Bueno, que cuando doy estudio me siento mejor, más cómodo así con pedestal. Así que quisiera, hermanos, sí, correcto, así no está bien. Quisiera, hermanos, en esta hermosa noche compartir un tema muy importante, muy bonito, hermanos, acerca de lo que es la santificación. Yo creo que todos hemos oído, hermanos, hablar acerca de la santificación. Pues es algo que todos nosotros, hermanos, sabemos, ¿verdad? Que el Hijo de Dios tiene que santificarse, amén. Creo que todos lo sabemos. Entonces, hermanos, vamos a hablar de las dos etapas de la santificación. Gloria a Dios, las dos etapas de la santificación. Y les voy a explicar, hermanos, en la Biblia cómo la palabra nos enseña acerca de esto, hermanos. Tal vez usted alguna ocasión ha escuchado acerca de este tema, o tal vez no, como sea, hermanos, pero algo va a aprender. Amén, hermanos. Bueno, como el tema es las dos etapas de la santificación, vamos a ver, hermanos, que la santificación del creyente se puede, hermanos, separar o dividir en dos etapas. La primera es la santificación posicional. Yo le voy a explicar lo que significa para que usted pueda entenderlo, hermanos, la santificación posicional. Y la otra etapa es la santificación progresiva. Ahora, en las Escrituras nosotros, hermanos, podemos aprender acerca de la santidad. La santidad es un atributo de Dios. Es un atributo, hermanos, es una perfección en Dios. Dios es perfectamente santo. Es decir, Él está infinitamente separado del pecado. No tiene ninguna relación con el pecado, Dios, para nada. Y ese atributo el Señor lo comparte con nosotros los cristianos porque, como hemos leído en la carta de Pedro, en el versículo 16 que dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces hay una exhortación a la santificación en los creyentes. Pero, hermanos, repito, la santificación, Dios, hermanos, la hace en el creyente, la lleva a cabo en dos etapas. Y lo primero que vamos a ver es la santificación posicional. ¿Qué significa eso de la santificación posicional? Se trata, hermanos, de el estado, oiga bien, o la condición que el creyente tiene, la posición o la relación que el creyente tiene ahora, hermanos. Podemos decir no solamente el creyente que ya es maduro, el creyente que ya tiene tiempo de estar en el evangelio, sino también el nuevo creyente. Hay una santificación que el Señor le da. Hay una posición de santidad que el Señor le otorga a esa persona cuando nace de nuevo, cuando realmente se arrepiente. Entonces, hermanos, el hombre tiene una relación con Dios y solo se puede acercar a Dios a través, hermanos, de Cristo. Pero para que se pueda acercar a Dios, esa persona tiene que haber ya sido santificada por Dios. ¿Y en qué momento sucede la santificación posicional? Sucede o se lleva a cabo en el momento en que la persona nace de nuevo. Ahí, hermanos, esa persona es santificada. ¿Y cómo es santificada? Bueno, si usted, hermanos, más o menos ha estudiado, usted sabe que santidad significa apartado. Significa ser separado. Separado, hermanos, del pecado, separado del mundo y consagrado para Dios. Eso es ser santo. Eso significa la palabra santidad. Entonces, cuando Dios, hermanos, hace la obra de regeneración en una persona, Él santifica, Él separa a esa persona y la consagra, la purifica, porque la santificación tiene que ver también con la purificación de nuestros pecados, ¿verdad? Dios purifica nuestros pecados, pero ¿cómo lo hace? Por medio de la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, entonces vamos a ver algunos versículos en la palabra. Vamos a usar bastante la Biblia, hermanos. Por eso es que quería tener las dos manos libres, ¿verdad? Porque vamos a escudriñar bastante la palabra. Así que tenga su Biblia, hermanos, ahí a la mano. Y vamos a buscar primero en Hechos, capítulo 20.
Hechos capítulo 20, hermanos. Y en el versículo 32. Hechos 20, 32. Fíjese lo que dice la palabra ahí. ¿Lo tienen, hermano? Dice la palabra: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los que santificados. Esas palabras que vamos a ir leyendo son importantes. Santificados. Pablo habla, hermanos, de la santificación de los creyentes como algo que ya está hecho. ¿Por qué no dice ahí los que van a ser santificados? Sino dice los santificados, tiempo presente, ¿verdad? Es importante la gramática, hermanos, en la Biblia, porque si no nosotros vamos a interpretar mal las escrituras. Por eso dice entonces: y daros herencia con todos los santificados, es decir, los que ya han sido santificados. Vamos a ver otros versículos, hermanos, en la primera carta de Corintios, capítulo 6. Primera carta de Corintios, capítulo 6. Y yo quiero que usted vaya prestando atención, hermano, a la palabra mayormente que se refiere a la santidad. ¿En qué tiempo las escrituras nos están mencionando esa palabra? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. ¿Lo tiene, hermano? Vea lo que dice la palabra. Y esto erais, tiempo pasado, hermanos, esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo les está hablando a los creyentes en Corintio, y él está, hermanos, haciendo esa comparación de lo que eran antes y lo que eran ya estando en Cristo Jesús. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Antes éramos pecadores, depravados, malos, perversos, pero ahora somos, hermanos, santificados para la gloria del Señor. Así que, por eso dice el apóstol Pablo, y él menciona ahí, por ejemplo, en el 10 dice que algunos eran, verdad, ladrones, otros avaros, otros borrachos, otros maledicientes o maldicientes, estafadores y muchas otras cosas más, las cuales no heredarán el reino de Dios. Pero eso erais, dice, algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Pero ¿con qué es que el creyente es lavado? Con la sangre de Cristo. Porque a veces, hermanos, se piensa que el bautismo, el acto del bautismo es algo sobrenatural, es algo, hermanos, milagroso, que cuando la persona va y se sumerge en el bautismo, desde ese momento ya ha cambiado. Pero en realidad, hermanos, el bautismo solo es un acto simbólico de lo que ya tuvo que haber pasado en la vida de la persona. La persona es transformada cuando se arrepiente y pone su confianza en Cristo Jesús. Ese día nace de nuevo, es regenerado, sus pensamientos cambian, sus deseos cambian. Antes amaba al mundo y al pecado, ahora lo aborrece y cada día ama la santificación. Entonces, es la sangre de Cristo por la fe que es derramada sobre una persona, por la fe solamente, hermanos. Y con esa sangre, el nuevo creyente ha sido lavado y ha sido santificado. Entonces vemos ahí nuevamente que la palabra nos está indicando que los creyentes ya han sido santificados. Pero veamos otros versículos, hermanos. En Hebreos capítulo 10. Vamos más adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10:10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo ¿de quién? De Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, el escritor de los Hebreos, que está hablando del sacrificio de Cristo, porque ese es el tema central, hermanos, el propósito con la que se escribió esta carta, para que los creyentes judíos entendieran que Cristo es el gran sumo sacerdote que está por encima de Moisés, los ángeles y cualquier otro ser, hermanos.
Y su sacrificio, su ofrenda es la ofrenda perfecta que puede, hermanos, cambiar, o más bien que puede lavar de los pecados a aquellos que creen en esa ofrenda de Cristo Jesús. Entonces el escritor dice, en esta voluntad somos santificados. Nosotros somos santificados en la voluntad del Señor mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esa ofrenda que, hermanos, el Señor Jesucristo dio, obviamente se ofreció a sí mismo, y al derramar su sangre nosotros fuimos santificados. Así que vamos a ver, hermanos, otro versículo ahí mismo, en Hebreos capítulo 10, pero ahora el versículo 14. Vea lo que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice que con una sola ofrenda. Y aquí dice que los hizo ¿cómo? Perfectos. Los hizo perfectos. Alguien podrá pensar, bueno, pero si la palabra dice que los hizo perfectos, ¿por qué es que todavía fallamos? ¿Por qué es que todavía nosotros a veces nos equivocamos? Incluso por descuidarnos, nosotros pecamos delante del Señor. Bueno, porque aquí está hablando de la perfección en cuanto a la santidad posicional. Pero además de la santidad posicional, falta la progresiva, que es ya la responsabilidad del creyente cuando ha nacido de nuevo, que le corresponde a él, hermanos, seguirse santificando para la gloria del Señor. Pero sin embargo, cuando una persona se arrepiente y confía solo en Cristo Jesús, el Señor lo santifica y el Señor le da una justicia perfecta, lo justifica delante de él, hermano, y lo salva, no por sus propios méritos, no por sus propias obras, sino que lo salva porque la justicia de Cristo le es transferida a esa persona. Por eso dice la palabra que en esa, hermanos, por esa ofrenda única, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Miren, hermanos, de veras, cuando una persona cree en Cristo, pero de verdad, que no es que está, ¿verdad?, como nosotros decimos, a medias, o no es que está, hermanos, diciendo sí me arrepiento, no me arrepiento, no. Cuando una persona realmente se arrepiente, el Señor, hermanos, perfecciona, es decir, el Señor, hermanos, le da la justicia necesaria por la fe para que ya no haya ninguna condenación para él. Y la evidencia de eso, porque alguien puede decir, y entonces, ¿cómo puede ser que una persona que dice que se ha arrepentido pero sigue viviendo en pecado? Bueno, si una persona que dice que se ha arrepentido, que es cristiana y sigue viviendo en pecado, esa es la evidencia que realmente no ha pasado nada en su vida. Porque la evidencia de la justificación, de la salvación, o hermanos, la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es que vive santificándose cada día para la gloria del Señor. Pero, hermanos, cuando alguien se arrepiente, cuando de verdad se arrepiente, la justicia perfecta del Hijo de Dios, hermanos, le es transferida por la fe a esa persona. Tendríamos que estudiar ese tema para que usted tal vez pueda, hermanos, entenderlo un poco mejor, aunque creo que ya lo sabe. Pero cuando un ser humano, hermanos, de verdad se arrepiente de sus pecados, los confiesa y se aparta y cree realmente en Cristo Jesús, toda aquella justicia, toda aquella vida perfecta, aquella obediencia perfecta que ningún ser humano puede vivir aquí en la tierra, Dios, hermanos, o Jesucristo más bien dicho, se la transfiere a él para que pueda ser presentado delante del Señor y Dios lo absuelva de la culpa y la condenación del pecado. Así Dios perfecciona, hermanos, a sus santos. Ahora, vamos a ver más adelante en la carta del apóstol Judas, pero no Judas Iscariote, ¿verdad?, sino el otro Judas. En la carta del apóstol Judas, hermanos, ahí en el único capítulo que Judas escribe, y en el versículo 1, en la introducción de la carta, hermanos, vea cómo les escribe aquí Judas a los cristianos. ¿Lo tiene, hermano? Dice Judas, o sea, el que escribe la carta, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Vea cómo dice:
a los llamados. Estos son títulos que le está dando a los creyentes. A los llamados. Luego dice, santificados, tiempo ya presente, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces Judas está dirigiendo su carta y en el saludo y en hermanos, a quien él le dirige la carta, los trata como los llamados, pero luego también los trata como santificados en Dios Padre. ¿Por qué los trata así? Otra vez, porque ya han sido santificados. Porque ya Dios les dio una posición de santidad. Ya no son del mundo. Ya no están, hermanos, en el mundo. Ya no les sirven al pecado. Ya no están, hermanos, como dicen, muertos en delitos y pecados, sino que Dios les dio vida por su palabra. Y hermanos, ese milagro glorioso es el que además santifica la vida de una persona. Entonces, hermanos, la santificación posicional se está relacionando con el hecho de que el creyente ha sido redimido y ha sido limpiado de sus pecados. ¿Cuántos hemos sido limpiados de nuestros pecados, hermanos? Todos hemos sido limpiados de nuestros pecados por la sangre, por supuesto, que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Así que a nosotros y a todo creyente, hermanos, cualquiera que me pueda estar escuchando, todo verdadero creyente ha sido santificado y se le han perdonado todos sus pecados. Ojo con eso, hermano. Y se le han perdonado todos sus pecados. Y cuando digo todos, son todos. Y voy a decir algo que sé que a algunos les va a sonar un poco, hermanos, quizás atrevido. Ojalá alguno no se vaya a rasgar las vestiduras, ¿verdad? Pero es una verdad en la palabra. Que a los creyentes se le han perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, alguien puede decir, es peligroso decir que se le han perdonado los pecados futuros porque eso le da al creyente licencia para pecar. El verdadero creyente no se aprovecha de la gracia para seguir pecando, porque él sabe lo que es el pecado, sabe las consecuencias, y si en verdad su corazón ha sido transformado, querrá santificarse para Dios. Pero yo le quiero hacer una pregunta a cualquiera, hermanos, los que estamos acá y los que me oyen. Asegúreme 100% o júreme, hermanos, que mañana, si Dios nos da vida, no vamos a pecar en nada. Asegúremelo. ¿Sabe cuál es la única forma? Que hoy nos lleve el Señor. Ahora, hay que tomar esto con madurez. Porque, repito, alguien podría decir, entonces si eso es así, yo mañana entonces me voy para la cantina y vuelvo a tomar la cerveza. Si lo hace con toda conciencia, usted está pecando deliberadamente y probablemente usted no ha sido transformado. No ha pasado nada en su vida. Porque el que en verdad ha sido transformado, su alma desea agradar al Señor. Así que ojo con eso, hermano. No estamos diciendo esto como licencia para pecar, sino que lo estamos diciendo porque es la verdad, hermanos. Es la verdad. Inconscientemente a veces nosotros pecamos delante del Señor. ¿Y qué significa eso? Que si la santificación no hubiera sido perfecta, si el sacrificio de Cristo solamente hubiera abarcado los pasados y los presentes, los de mañana estamos perdidos, hermanos. Ya no habría ofrenda entonces, ya no habría, hermanos, esperanza para nosotros. Pero la palabra de Dios claramente, y lo leímos en Hebreos capítulo 10 versículo 14, que con una sola ofrenda el Señor hizo perfectos para siempre a los santificados. Hay que tener mucha madurez, hermanos, para poder entender estas cosas. Y yo deseo con todo mi corazón que los cristianos vayamos cada día más, hermanos, madurando en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que se nos han perdonado todos nuestros pecados y se nos ha colocado en una nueva relación con Dios. Antes dice la palabra que usted y yo éramos enemigos de Dios, éramos aborrecedores de Dios. Pero cuando el Señor hizo en nosotros el milagro de la regeneración, entonces dejamos de ser enemigos de Dios y ahora nosotros somos hijos de Dios. Hijos legítimos, hermanos, de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos santificó. Porque el Señor nos separó para Él.
Y lo hizo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Así que la santificación posicional, hermanos, es una verdad. Oiga esto, la santificación posicional es una verdad sin importar el grado de madurez que el creyente tenga. Déjeme explicarle algo. Si alguien esta noche, imagínense que hubiera un amigo aquí. Si ese amigo al oír la palabra se arrepiente de todo corazón, decide renunciar a su pecado y poner su confianza en Cristo Jesús, este mismo día, inmediatamente Dios lo santifica. Inmediatamente Dios lo separa del mundo, del pecado, le da vida y lo coloca en una nueva relación con Dios. Hoy, no mañana. Hoy. Y ahora alguien podrá decir, pero acaba de venir, no tiene madurez, no conoce mucho. Sí, pero el punto es que lo que hace santo a un creyente inmediatamente o primordialmente, repito, es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así que, sin importar el tiempo que alguien tenga de haberse arrepentido, alguien pudo haberse arrepentido ayer, ya ha sido santificado. Ya Dios perdonó sus pecados. Ahora, entonces, desde ese momento, hermano, ya vamos a entrar a la siguiente fase o a la siguiente etapa. Ahora entonces comienza la santificación progresiva. El trabajo que el Espíritu Santo de Dios hará en la vida de ese creyente para que su vida cada día pueda parecerse más y más a Cristo Jesús. Esa es la parte progresiva. Pero en cuanto a la santidad posicional, inmediatamente alguien se arrepiente, sin importar, hermanos, el tiempo que tenga de haberse arrepentido, un día, una semana, unas horas, unos minutos, esa persona es santa para el Señor. Hay que entender eso, hermanos, completamente. Entonces, así como la santidad, o más bien dicho, así como, hermano, la justicia de Cristo es perfecta, porque la justicia de Cristo fue perfecta. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él obedeció la ley de Dios perfectamente, sin fallar en ningún aspecto. ¿Lo sabe usted, verdad, hermano? Cristo obedeció, hermanos, la ley de Dios sin fallar ni siquiera en pensamientos. Cristo no pecó ni siquiera con la mente. Por eso Él fue perfecto. Y por eso Él fue la ofrenda sustitutiva, hermanos. Por eso Él fue esa ofrenda que el Señor, el Dios el Padre, hermanos, tomó en cuenta, la recibió. Y esa obediencia perfecta que Cristo vivió, aquel que cree, hermano, la recibe por la fe. ¿Para qué? Para ser santificado posicionalmente, para ser hijo de Dios a partir de ese día. La justicia de Cristo Jesús. No estoy diciendo que en ese momento automáticamente el creyente deja de tener problemas con el pecado, deja de luchar con el pecado, deja, hermanos, de tener esos inconvenientes. No, es más, ahí es donde comienza la batalla. Ahí es donde comienza la lucha. ¿Por qué? Porque el corazón de piedra que antes tenía, que amaba el pecado, deseaba el pecado, pensaba en el pecado, sus sentimientos estaban inclinados al pecado. Ahora Dios lo ha sacado ese corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, un corazón sensible, que ahora, hermanos, le duele el pecado. Es lo que Dios hace. Así que la santificación posicional de un creyente, hermanos, es una verdad, es perfecta, es completa, sin importar el grado de madurez que un creyente tenga o el grado de espiritualidad. Porque si una persona se arrepiente hoy, ¿cómo vamos a esperar que esa persona, hermanos, comience a dar ya total y perfectamente, o en un 30 o 60% el fruto del Espíritu se acaba de empezar su vida cristiana? Si a veces entre nosotros que tenemos 30 años de ser evangélicos, hermano, todavía no estamos dando la medida que deberíamos de dar. Vamos creciendo, vamos avanzando, pero sí, no es cierto que nos falta. O si alguien ya es perfecto, hermano, ya se lo puede llevar el Señor. Pero verdad que no, todavía no, ¿verdad? Nos hace falta. Entonces, hermanos, no importa el grado de espiritualidad, no importa el grado de madurez que un nuevo creyente o un nuevo convertido tenga, su santidad
Justificación posicional es una realidad y es perfecta delante del Señor. Y vamos a ver un ejemplo, hermanos, en las Escrituras para que usted vea que no estamos inventando. Vamos a ver en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vamos a leer, hermanos, del versículo 39 al versículo 43. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. Dice la palabra, Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Verso 40. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Verso 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas es decir, Jesús, ningún mal hizo. Entonces dice luego la palabra, hermanos, en el versículo 42, y dijo a Jesús, o sea, el ladrón dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, preste atención a este ejemplo. Estaba Cristo crucificado, dos ladrones, uno a cada lado, en un pasaje paralelo, es decir, de los evangelios, que habla de la misma crucifixión y que menciona a los ladrones, dice que al principio los dos le injuriaban. Pero Lucas luego dice de que uno de ellos, hermanos, pues no habiéndose arrepentido, ni siquiera teniendo, hermanos, ningún tipo de cambio o remordimiento, aún estando ya en la misma muerte, dice que le injuriaba, según lo que nosotros hemos leído, ¿verdad? Y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, es decir, bájate de la cruz, sálvate, y también sálvanos a nosotros. Pero viene el otro que, hermanos, que en algún momento, hace algunos minutos, le había estado injuriando igual, pero algo pasó en su vida. Algo milagroso pasó en ese momento, en el momento de la crucifixión. Y de repente, hermanos, por algo que Dios hizo por su gracia, le respondió diferente. Cambió de actitud. Su corazón fue transformado y entonces reprendió a aquel ladrón que estaba injuriando a Cristo y le dijo, ¿verdad? A él, tú no tienes temor ni estando en la misma condenación. Y le dijo, nosotros a la verdad es justo que estemos crucificados, pero este hombre, es decir, Jesús, no ha hecho ningún mal para que él esté aquí. ¿Qué, hermano, qué nos enseña a nosotros? ¿Qué podemos ver en este hombre? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Reconocer que él estaba siendo crucificado por sus pecados. Pero entonces, además de arrepentimiento, viene la fe, que son los dos elementos para que una persona nazca de nuevo: arrepentirse y creer en Cristo Jesús. Luego de arrepentirse, hermanos, y decir que por sus hechos estaban ahí, viene y le dice en el 42 a Jesús, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él tenía la esperanza que cuando Cristo viniera en su reino, él podía estar en el reino de Cristo Jesús. ¿Cómo? Creyendo en el Mesías. Ahora, a lo que quiero llegar es esto. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Mira, tienes que bautizarte primero, tienes que pasar un proceso de santificación, voy a ver tu fruto y entonces, dependiendo, te vas conmigo al paraíso. ¿Verdad que no? Fue inmediato que le dijo, de cierto te digo, no mañana, sino hoy, porque el Señor sabía que ese día iba a morir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces no vemos, hermanos, en este nuevo creyente no vemos la parte progresiva, porque ya no iba a vivir, ya no iba a haber tiempo para trabajar en su santificación, pero su arrepentimiento y su fe solo fueron suficientes para que el Señor le diera entrada al reino de los cielos. ¿Qué significa eso?
que la santificación posicional que Cristo le otorgó a ese, hermanos, a ese ladrón ese día fue suficiente para ser salvo y entrar al reino de Dios. Entonces, ¿me ha entendido lo que significa la santificación posicional? Dios se la da al nuevo convertido inmediatamente y es perfecta, porque es el carácter o es hermanos, las obras de Cristo. Es, hermanos, la obediencia perfecta de Cristo la que se le es añadida, o sea, es revestido por la fe y es presentado delante del Padre como alguien, hermanos, como que si no hubiese hecho nada. No es que no ha hecho nada, hemos hecho muchos pecados, pero cuando nos arrepentimos, Dios nos justificó, nos presentó justos, como que fuéramos inocentes, aunque no lo éramos. Y todavía no somos totalmente inocentes, pero Cristo nos revistió con su justicia y nos presentó ante el Padre y dijo: este hombre se ha arrepentido, ha creído en mí, Padre, ahora míralo como tú me miras a mí. Eso es la santificación posicional. Ahora, vamos a la otra parte, que es la santificación progresiva. Cuando un creyente ya ha sido santificado, apartado por Dios y se le ha otorgado la justicia de Cristo, ahora, si es que no se muere ese mismo día, ¿verdad? Como el ladrón, entonces Dios comienza a trabajar en su vida. Y eso nos corresponde a nosotros porque aquí estamos. Yo no sé cuántos años tenemos de convertidos, pero Dios tuvo que haber empezado y sigue trabajando en nuestra santificación. Y usted se va a dar cuenta que en los versículos que vamos a leer, los versículos hacen una diferencia entre santificados, y usted va a leer otras frases como llamados a ser santos. Ahí están las dos palabras. Una es santificados, algo que ya está hecho, pero lo otro es llamados a ser santos. Por eso se llama santificación progresiva, porque es algo que va, hermanos, cada día avanzando más y más. Así que cuando hablamos de la santificación o la santidad progresiva, nos referimos a ese proceso que Dios, hermanos, lleva con el nuevo creyente y que va obteniendo a lo largo de su vida cristiana. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando Cristo venga o cuando nos vayamos de este mundo, cuando muramos, hermanos. Hasta ahí termina la santificación progresiva. Vamos a ver, por ejemplo, Romanos 1:7. Romanos 1:7, hermanos. Otra carta que escribe el apóstol Pablo, y en su saludo a quienes la dirige, él les dice algo. Romanos, ¿le dije, hermanos? 1:7, muy bien. Dice ahí la palabra: a todos los que están en Roma, amados de Dios. ¿Cómo dice la otra frase? Llamados a ser santos. Hagamos una pausa ahí. Si leemos estos textos y los comparamos con los que los hemos leído, pareciera que hay una contradicción, ¿verdad? Porque allá les llama santificados y ahora les está diciendo llamados a ser santos. Entonces la pregunta es: ¿o son santificados o son llamados a ser santos? Las dos cosas. Las dos cosas. Porque el creyente ha sido santificado por la sangre de Cristo, pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad de crecer progresivamente en su santificación. Vamos a ver, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Vea lo que dice la palabra. Capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Vea lo que dice: a los santificados en Cristo Jesús. Y lo otro dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces Pablo, hermanos, está diciéndole a los corintios: estoy dirigiendo esta carta a los santificados en Cristo, a los que ya han sido santificados, pero al mismo tiempo están llamados a ser santos. Los exhorta a santificarse para el Señor. No hay contradicción, sino que hay un complemento en la palabra. Y fíjese, si usted ha estudiado la carta de Corintios, por lo menos la primera carta, usted sabe que los corintios eran, hermanos, gente bastante problemática. Bien problemática. No solo porque habían divisiones,
O sea, eran pleitistas, pues. Y aún así Pablo les dice, ustedes son santificados en Cristo, pero son llamados a ser santos. Y todavía, si usted estudia más la carta, se va a dar cuenta que había un caso de inmoralidad en el capítulo 5 que el apóstol Pablo reprende duramente a los ministros de esa iglesia, pero al mismo tiempo los saludos de la carta le dice santificados en Cristo, llamados a ser santos. ¿Por qué pasa eso? Porque un cristiano, a pesar que ha recibido la santificación en Cristo, la santificación posicional, si no es responsable, si se descuida, hermanos, entonces puede retroceder en su santificación progresiva. ¿Por qué? Porque es algo que le corresponde al creyente. Es una responsabilidad nuestra, hermanos, porque la salvación, el acto de salvación es un acto que Dios hace, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es lo que dice la palabra. Vamos a ver otro versículo, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Y en el versículo 16, ¿lo tenemos, hermanos? Vamos a leer desde el 16 hasta terminar el capítulo 6 y además vamos a leer el versículo 1 del capítulo 7. O sea, vamos corrido, para que me entiendan. ¿Lo tiene, hermano? Dice el versículo 16 así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 17: por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? El Señor Todopoderoso. Hagamos una pausa antes de leer el otro versículo. Pablo está diciendo ahí a los corintios: nosotros somos el templo del Dios viviente. Dios nos ha escogido como un pueblo santo y nos llama a salir de en medio de los baales, de en medio de los ídolos, de en medio del pecado del mundo, de las costumbres paganas del mundo. Salid en medio de ellos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Es la promesa que Dios les está dando. Les está diciendo que tienen que santificarse. Pero ahora en el versículo 1 del capítulo 7 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice luego? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, otra vez, ¿habrá una contradicción aquí? ¿Por qué es que la palabra dice los santificados en Cristo, los llamados a ser santos? Y aquí Pablo está diciendo, tienen que perfeccionar la santidad. ¿Cuál santidad? ¿La posicional? No, porque esa es la de Cristo que no fue transferida. ¿Cuál? La progresiva. La progresiva. Es decir, hermanos, para que lo entendamos así en una forma más sencilla. Si nosotros nos decimos llamar creyentes, si de verdad nos hemos arrepentido y puesto nuestra confianza en Cristo, nuestra vida debe de ir cada día siendo mejor para la gloria de Dios. Ejemplos claros: si antes una persona era colérica, hermanos, si antes por todo se enojaba, como dicen, era mecha corta, si está siendo responsable en su santificación progresiva, tiene que ir bajando esa cólera, tiene que ir cambiando. Van a haber momentos quizá que, como dicen, ¿verdad?, que revienta, que ya perdió la paciencia. ¿Y cuál va a ser entonces la evidencia que ha nacido de nuevo? Que le va a doler haber actuado de la manera que actuó. Así va progresando en su santificación.
Si una persona, hermanos, al venir a Cristo era de esas personas que le gustaba andar hablando, hermanos, de la gente, de todo el mundo, de casa en casa, a cualquier persona que veía, hermanos, le calumniaba, ¿verdad?, acerca del vecino. Si esa persona realmente se ha arrepentido, ahora el Espíritu Santo tiene que estarle ayudando a sujetar su lengua. Es santificación progresiva. Pero si alguien dice que es creyente, hermanos, y le gusta hablar y no siente ningún temor, probablemente esa persona no sea nada. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de santificación en su vida. Y así podríamos mencionar un montón de ejemplos. Un fornicario, si era fornicario, cuando se arrepintió, tuvo que haber renunciado la fornicación. Tuvo que haberse santificado para Dios. Sí, Cristo lo salvó, sí, realmente se arrepintió. Pero la evidencia a que ha sido salvo, que fue salvo, es que renunció a su pecado, arregló sus cuentas con Dios, se separó del pecado. Pero si dice que creyó en Cristo, si dice que se arrepintió y continúa viviendo en su fornicación, esa es una evidencia clara que en su vida no ha pasado nada. Solo fue una emoción. Solo fue una mera experiencia externa. Pero cuando hay una experiencia o una regeneración verdadera, profunda del corazón, entonces, hermano, el fruto del Espíritu, la obediencia comienza, hermanos, a brotar en la vida de ese creyente desde el primer día. Desde el primer día. Muy bien, entonces por eso Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Está exhortando, a pesar de que ya son santificados posicionalmente, pero está diciendo: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo creyente, hermanos, tiene que pedir cada día que Dios aumente su temor en él. Porque lo único que nos va a ayudar a santificarnos siempre es el temor de Dios. Eso es lo que va a permitir que cuando el pastor no esté enfrente de usted, usted no va a decir: bueno, como el pastor no está, ¿verdad? Aquí sí podemos hablar de los hermanos, aquí sí podemos hacer esto y lo otro. No, porque el temor de Dios está en su vida. Y sea que esté en la iglesia, en su casa, donde quiera que ande, el temor de Dios está en nuestra vida. Y es lo que nos ayuda a guardarnos para Dios. Pero aquel que no tiene el temor de Dios, solo enfrente de los hermanos se porta bien. Solo enfrente de la iglesia actúa como que si fuera un angelito, ¿verdad? Pero allá donde nadie lo ve, hermanos, hace lo que no es correcto delante del Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Quiero tener seguridad que estamos entendiendo, hermanos. Muy bien. Ahora, quiero decir dos cosas en cuanto a la santificación progresiva. Y es que nuestra santificación progresiva es así, o sea, va progresando durante toda nuestra vida cristiana terrenal. Desde el día que nos arrepentimos, confiamos en Cristo y Cristo nos lavó con su sangre, hasta el día que muramos o Cristo venga por nosotros, Dios sigue trabajando en usted y en mí la santidad. ¿Cómo sabemos eso? Es fácil, sencillo y preguntar. Le hago una pregunta bien sencilla: ¿todavía no se enoja usted? Sinceramente, hermano, no le va a poner disciplina el pastor, no tenga miedo. ¿Todavía no se enoja? ¿Cómo no? ¿Qué significa eso? Que todavía Dios sigue trabajando en nuestra santificación. Todavía, hagamos esta pregunta: ¿todavía no vienen malos pensamientos a nuestra mente? ¿Cómo no, hermanos? Seamos sinceros. Pero la diferencia es que alguien que ha nacido de nuevo, cuando esos pensamientos delante del Señor: Señor, estoy pensando esto y esto no es agradable delante de ti, Señor, ayúdame, ten misericordia. Anida ese pensamiento, lo sostiene, se deleita, hermanos, y esa concupiscencia de la carne, como dice el apóstol Santiago, es la que lo seduce, lo atrae, lo conquista y al final da a luz el pecado, ¿verdad?
Pero la santificación progresiva, repito, es progresiva durante toda nuestra vida cristiana. Alguien puede tener 10, 20, 30, 40, 50 años y todavía Dios sigue trabajando en su santificación. Porque si no siguiera trabajando el Señor, como se lo acabo de repetir, no, hermanos, ya el Señor se lo llevaría para su morada celestial. Ya quizás como dicen ahí, lo harían, hermanos, eso que le hacen los católicos, ¿verdad? Correcto, esa es la palabra, lo canonizan, hermano. Pero aquí entre nosotros no hay gente canonizada. Hay gente, hermanos, arrepentida, hay pecadores arrepentidos, lavados con la sangre de Cristo Jesús, que Dios sigue trabajando en nosotros todavía. Y vamos progresando. Vamos de gloria en gloria. Amén. De gloria en gloria, de victoria en victoria, para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Otra cosa importante acerca de la santificación progresiva es que el que verdaderamente ha sido colocado en una posición de santidad, que es la primera fase o la primera etapa, el que verdaderamente ha sido limpiado y ha sido colocado en una posición de santidad delante de Dios, no va a seguir viviendo en una práctica continua del pecado. Ojo con eso. Si alguien de verdad es creyente y ha nacido de nuevo, no permanecerá viviendo continuamente en el pecado. Hermanos, y voy a decir otra cosa. Y otra vez, algunos van a sentir ahí un poquito raro, como que si, hermanos, estuviéramos dando nosotros alguna oportunidad o abriendo espacio para el pecado. Pero hay que decir la verdad, y la palabra lo respalda, que aún los creyentes, por mucho tiempo que tengan, siguen teniendo luchas con el pecado. Y en ciertos momentos, por su descuido, no es que Dios tenga la culpa, sino por nuestro descuido, nosotros pecamos contra Dios. Si no, hay que leer las cartas de Juan. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha cometido pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué significa eso? Que el cristiano está expuesto a pecar. El cristiano no está exento porque todavía está aquí en el mundo y hay una lucha interna entre la nueva naturaleza santificada o el nuevo hombre que Dios ha puesto dentro de él y aquel viejo hombre que aunque está crucificado pero no está totalmente eliminado y ahí está de repente queriéndose, hermanos, ¿verdad?, rebelar contra el deseo del Espíritu. Ahora, ¿cómo se mantiene a ese viejo hombre crucificado? Perseverando en la gracia del Señor, orando, alimentándose con la palabra, para que cuando ese viejo hombre se quiera manifestar, tenemos palabra en la mente, en el corazón y en la boca, tenemos oración que nos fortalece para poder, hermanos, aplacar el deseo de la vieja naturaleza, ¿verdad? O sea que el viejo hombre en el creyente es como un cuerpo que ciertamente, hermanos, está ahí, pero que de repente, hermanos, quiere otra vez tomar fuerza y nosotros tenemos que matarlo, como dicen, ¿verdad? Como decimos, tenemos que hacer que vuelva otra vez a perder su fuerza. Pero el problema es que cuando un creyente se descuida, hermanos, si se descuida mucho, puede caer en el pecado. Pero ¿cuál va a ser la evidencia que es un verdadero creyente? Que va a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero si se queda en su pecado, si no lo aborrece, si no lo confiesa, sino que si lo abraza y permanece en ese pecado, entonces esa persona nunca ha sido creyente. Porque el verdadero creyente anhela guardarse y santificarse para Dios, a pesar que le cueste, a pesar que luche. Ojo, hermanos, no estoy abriendo ningún espacio para el pecado. Si alguien sale de aquí diciendo gloria a Dios, tenemos lucha con el pecado, así que ojalá que esté abierta, ¿verdad? Hay una cantina o una tienda donde venden cigarros y ahora voy a fumar una cajetilla porque el pastor llegó a decir que tenemos problemas con el pecado. Si hace eso, eso podría ser una evidencia que no ha pasado nada en su vida.
Simplemente estamos aquí, simplemente nos cambiamos los varones de manga corta a manga larga, simplemente, hermanos, tomamos una Biblia, simplemente, hermanos, reformamos nuestro exterior, pero nuestro corazón sigue siendo un corazón de piedra. La hermana, ¿verdad?, dejó de usar falda corta, ahora solo usa falda larga, se puso la mantelina, pero si persiste en el pecado, no ha pasado nada, solo es una apariencia, ¿verdad? Así que, hermanos, aquel que ha verdaderamente sido santificado o colocado en una posición de santificación no puede seguir viviendo en esa práctica continua del pecado. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios le da y la esperanza de ser como Cristo son una motivación para ese creyente cada día para poder purificarse. Es decir, un verdadero creyente anhela ser como Cristo, y ese deseo es el motor, es el combustible que cada día lo está, hermanos, motivando para guardarse para el Señor. Porque nosotros, si de verdad, hermanos, conocemos a Cristo, nosotros anhelamos ser como Él. Anhelamos ser como Él, y un día seremos como Él. La palabra lo dice. Ahora, dice por ahí el apóstol Juan, si no me equivoco, no somos lo que hemos de ser. Todavía nos falta, pero un día seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Ahora, no le podemos ver en todo su esplendor. Cuando le veamos en todo su esplendor, cuando lleguemos delante de Él, ahí seremos perfectos en todo sentido. Pero ahorita apenas estamos viendo un vislumbrar de su gloria, un vislumbrar de su carácter. ¿Dónde lo vemos? En la palabra. Estamos viendo destellos de la gloria de Cristo, como dice Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 3. Estamos viendo a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor. Y esa gloria que se refleja en la palabra, que nos muestra su carácter, sus atributos, su justicia, santidad, su amor, su benignidad, bondad, ese carácter que resplandece, son para nosotros, para el verdadero cristiano, un deseo que al mirar su belleza, al mirar su perfección, decimos: Señor, ayúdame a ser como tú. Por eso es importante cada día estudiar, leer las Escrituras y contemplar el carácter de Cristo y orar para que el Espíritu Santo sea el que nos fortalezca para ir siendo conformados a la imagen de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a ver 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo del 1 al 3, dice la palabra así. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no, hay destellos, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Luego dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo venga y nos muestre toda su gloria, seremos semejantes a Él. ¿Por qué dice ahí? Porque le veremos tal como Él es. Ahora, dice luego versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? De verlo y de ser como Él. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica o se santifica, se puede decir de otra manera, ahí dice la palabra, a sí mismo, así como Él es puro. Entonces la palabra es bien clara cuando dice: ciertamente nosotros como cristianos ya somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado.
Todavía no está claro en toda su fuerza, en todo su esplendor lo que nosotros hemos de ser. Por eso es que de repente nos equivocamos, cometemos errores, de repente pecamos contra Dios, porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Cristo aparezca, cuando Él se manifieste y este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y la muerte, hermano, sea absorbida por ese nuevo cuerpo y veamos a Cristo cara a cara, ahí Dios nos perfeccionará. Y el verdadero cristiano que tiene esa esperanza, ¿cuántos queremos ver a Cristo Jesús cara a cara? El que tiene esa esperanza y la tiene, pero el que la tiene no solamente dice un día seré como Cristo, ahora soy bravo, ahora hago esto, lo otro, ahora le pego a mi esposa, ahora me emborracho y esto y lo otro, pero un día voy a ser como Cristo. No, desde aquí Él está esforzándose, desde aquí Él está luchando, desde aquí está llorando, está gimiendo en oración, diciéndole: Padre, santifícame, hazme como tu hijo para tu gloria, aunque me duela. Porque somos barro en sus manos. Y Él toma la vasija y comienza a moldear, hermano. Y ahí es donde nos hace a veces a nosotros, ¿verdad? Como dicen, nos retuerce porque somos tan soberbios a veces con ciertos pecados, hermanos, que el Señor sigue trabajando. Todavía sos bravo, le dice a alguno. Voy a seguir trabajando en tu vida. Todavía sos, ¿verdad? Chambrosito, ¿verdad? Calumniador. Voy a seguir trabajando en tu vida. Y así va Dios, perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando. Pero la evidencia, repito, del verdadero creyente es que al tener esta esperanza de que un día será como Cristo, llora. Su corazón, hermano, se hace pedazo cuando le falla al Señor. Quizás en algún momento saca, como dicen, un poquito de los panes, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo llega el momento que con fuerza lo convence de su pecado, lo tira al suelo, hermano, lo quebranta completamente y esa persona gime pidiendo misericordia y perdón al Señor. Y como sabe que un día será semejante a Cristo, teniendo esa esperanza, se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Porque Cristo es puro. Así que, hermanos, para ir finalizando, déjenme decirle, un día nuestra santidad progresiva será perfecta. En la posicional, si de verdad nos hemos arrepentido y nacido de nuevo, ya Dios nos justificó. Como dice Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya están en Cristo, porque Dios los puso juntamente con Cristo, porque Dios los escondió en Cristo. Pero la evidencia es que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso? Andan guiándose por el Espíritu Santo. ¿En qué sentido? ¿Que ando viendo visiones por todos lados? No. Que el Espíritu lo está redarguyendo de pecado, que el Espíritu está trayendo la palabra a su corazón, a su mente constantemente. ¿Para qué? Para guardarse para el Señor. Ya no anda en la corriente de este mundo que, ¿y cuándo van a caer las vacaciones? Que voy a ir a la playa, hay que ver el calendario. No, el verdadero cristiano ya no anda en ese pensamiento, sino que anda cada día diciéndole: Señor, si nos dan vacaciones, yo le voy a decir al pastor Freddy que venga aquí y me acompañe en 5 días de ayuno y oración. Amén. Porque se quiere santificar para el Señor. Pero el que anda conforme a la carne, ¿verdad? ¿Y cuántos días nos van a dar? ¿Y a qué playa vamos a ir? Pastor, hagamos una excursión de parte de la iglesia. Anda en la carne, hermano. Anda en la carne. Entonces, un día nuestra santificación será perfecta. Y la perfección sin pecado no se logrará aquí, sino cuando estemos delante del Señor. Por eso nosotros tenemos que aprender a tener paciencia a los demás, porque también los demás deben de tener paciencia de nosotros, porque en todo Dios está trabajando. Dijo un pastor ahí que nosotros, cada cristiano es como un, hermanos, o la iglesia es, más bien dicho, como un apartamento, y ahí enfrente hay muchos, que cada habitación representa a un cristiano, y de repente en el nivel de arriba, en el nuevo convertido, están haciendo remodelación. Y el de abajo se queja porque siempre hay bulla en el edificio, en el apartamento de arriba.
porque están trabajando en la remodelación de ese apartamento. Así es la vida de tu hermano. Así es la vida de su hermano. Usted de repente y este hermano que no se comporta bien, están trabajando en su vida. Están remodelando en su vida. De repente quizás le va a tocar a usted también, hermano, ¿verdad? Que el Señor comience a obrar en su vida y va a hacer ruido para los demás. Y van a tener que tener paciencia con usted, porque Dios continúa obrando en usted y en mí cada día más. Así que la glorificación del creyente va a ser cuando usted y yo, hermanos, estemos completos ante el Padre. Cuando lleguemos delante de su presencia, en un cuerpo resucitado y en un cuerpo glorioso. Dice la primera carta de Corintios capítulo 15, hermanos, y con esta cita terminamos. Primera carta de Corintios capítulo 15, versículo 54. Primera carta de Corintios capítulo 15. ¿Lo tienen, hermano? Versículos 54 al 56. Dice la palabra: y cuando esto corruptible, es decir, este cuerpo humano, se haya vestido de incorrupción y de, ¿qué dice ahí? Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, o sea, succionada es la muerte en victoria. Y luego dice la palabra, ahí diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. O sea, Pablo está diciendo: un día, cuando nuestro cuerpo sea transformado, ya no habrá más muerte, porque el pecado ya no estará en nosotros. Un día esto corruptible que se enferma, que se cansa, que incluso hasta de tanto gozo se cansa, ¿sí o no? Nunca se ha cansado de tanto reír. Sí, hermano, imagínense que hasta en eso este cuerpo es arruinado, hermano, ¿verdad? De tanto reírse le duele el estómago y después hasta está con mareos y toda la cosa. Pero un día nos gozaremos y no habrá cansancio. Un día, hermanos, ya no habrá en nosotros ni rastro de pecado. ¿Por qué? Porque el Señor nos habrá librado de este cuerpo de muerte. Por lo tanto, hermanos, en primer lugar, démosle gracias a Dios si nos hemos arrepentido y creído en Cristo, porque Dios nos ha justificado y nos ha santificado. Y estamos en una posición de santos. Pero al mismo tiempo, seamos responsables en lo que nos corresponde. Porque aunque ya somos santos y estamos en una posición de santidad, todavía el Señor nos sigue llamando a la santificación. No nos descuidemos espiritualmente. Oremos, busquemos al Señor, leamos su palabra para encontrar fortaleza, hermanos, para que cuando ya todo esto termine y se acabe, entonces ahí seamos semejantes a Cristo Jesús. Denle ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón esta noche.